Lo que Jesús vivió. Eso es reconocer el reino. El poder del Espíritu Santo, escuche, es algo que nosotros difícilmente vamos a experimentar si no reconocemos primero a Cristo y su reino. Reconocer a Cristo es vivir en sujeción a sus mandatos. Los discípulos, a pesar que tenían crisis de fe, dice el texto bíblico que duró 40 días dándole mandamientos. ¿Y qué dice el texto? Que ellos estaban como sujetos allí, recibiendo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Si usted me dice: pastor, yo quiero reconocer a Cristo, yo quiero reconocer su reino, usted tiene que comprometerse a cumplir los mandatos que le da Dios. Reconocer a Cristo es reconocer su reino. Jesús habló acerca del reino espiritual. Ese es otro problema. Ellos creían en un reino espiritual, pero Jesús les hablaba de un reino espiritual Jesús, y ellos creían en un reino terrenal. Yo le hago una pregunta: ¿usted por algún momento de su vida piensa en el reino espiritual? Mire, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Por ejemplo, voy a ser muy cuidadoso al hablar de esto. Nosotros veníamos sintiendo algo muy duro con mi esposa acerca de lo que pasó anoche. Duro. Cuando me dice a mí Camilo y me dice Jenny: pastor, queremos presentar al bebé. Yo se lo voy a decir. Yo no sentí paz. Y yo les iba a decir que no. Yo, sin embargo, me quedé pensando y ella, cuando me hace la pregunta, mi esposa cruzó palabra con ella y yo empecé a orar ahí en la mesa donde estábamos sentados, y la conversación se desvió de la respuesta que yo debía dar, y yo empecé a orar en mi mente. Yo le decía: Espíritu Santo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y yo le decía: no por cosas que están pasando, pero el Espíritu de Dios puso en mí y me dijo: dígales que sí. Pero yo sentía en mi corazón algo muy fuerte, muy pesado, y yo decía: Espíritu de Dios, ¿qué es esto? Y yo les dije que sí. Me voy para la casa y le digo: amor, yo sentí esto y esto con ese bebé. Le dije: oremos porque Dios no me da paz en esta área. Y lo presentamos, y cuando yo lo levanto al cielo, así lo presenté, yo sentí en mi corazón algo muy difícil. Yo sentí algo, mi corazón hizo así, y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Sin embargo, yo lo bajo, lo presentamos y nos vamos. Y yo, anoche, de un momento a otro, nos llaman: no, que el niño al hospital, y ¡pum!, murió. Es algo que uno no entiende, pero espiritualmente el Señor a nosotros nos venía hablando. Y usted tiene que entender que más que venir a sentarse, la vida espiritual está moviéndose en medio de nosotros. Y los discípulos no pudieron entender, ellos no reconocieron el reino espiritual. ¿Qué era el reino espiritual? Que sí venía a salvar a Israel, pero no lo venía a salvar de la opresión que estaba pasando. Él venía a salvar las almas de ellos para un futuro milenial. Y es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces somos muy terrenales, a veces: no, que es que estoy peleando con mi esposa, no, que es que no me sale el negocio, no, que es que no me gusta el presidente, no, que es que... y somos demasiado terrenales y no podemos ver lo que hay en la atmósfera espiritual.
Si usted lee lo que está pasando en este momento en Colombia, en el reino espiritual, otra sería la actitud de la iglesia. Ahorita debemos estar orando, pidiéndole a Dios misericordia de ese hombre que nosotros mismos montamos allá. Y digo nosotros mismos porque así nosotros no hayamos votado por él, nosotros somos culpables de una democracia del presidente que tenemos. Y no me salgo del pasaje porque viene lo mejor. Los discípulos tuvieron que reconocer a Jesús y a su reino, pero mire la segunda pauta, que es mucho más importante, y dice así: recibir, tener poder para testificar, es recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Ahora, tengo que hablarles acerca de ¿qué es testificar para poder entender recibir la promesa? Testificar, nosotros lo entendemos como hablar, ¿cierto? ¿Qué hace un testigo? Hablar, ¿cierto? Dar testimonio. Y nosotros hemos entendido el término testificar de esa manera, porque no vamos más allá. Testificar en el original, cuando se escribió la palabra, en el griego se pronuncia más o menos martureo. Para que usted entienda, mártir, esa es la palabra testificar. Y entonces la palabra testificar tiene que ver con tener la capacidad de dar su vida por la causa. Esa es la palabra testificar. Entonces, cuando el Señor le estaba diciendo a los discípulos: y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y en toda la tierra, Él les estaba diciendo: ustedes van a llegar a un punto en que van a tener que dar la vida por mi nombre. Y entonces vamos a centrarnos en el recibir la promesa del Padre, porque la promesa del Padre, según el versículo 5, que es donde empieza, o el 4, vamos a colocarlo allí, dice así, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo, y Él tiene que empezar a hablar acerca de algo que nosotros también tenemos que reconocer y entender. Versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. Fíjese que él volvió al Evangelio de Lucas y dijo: Juan los bautizó a ustedes en agua para arrepentimiento, pero seréis, dice aquí, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa. Juan arregla el camino. ¿Cómo arregla el camino? Diciéndole a la gente: arrepiéntase de sus pecados, porque viene uno más poderoso y ese los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Se está refiriendo a que viene un poder extra. Si usted me dice: pastor, ¿por qué es que mi esposo no cambia? Pastor, es que mi esposa lleva 4 años en la iglesia, lleva 5 años y ella en la iglesia es un alma de Dios, pero cuando llega a la casa eso grita, se le salen esas palabrotas. Yo le tengo la respuesta. Ella pudo haber sido bautizada en agua, pero difícilmente ha sido bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Porque mire, pase allí. Ahí viene la inconsistencia en los discípulos de preguntar acerca del reino, y se viene el 7
y les dijo: a ustedes no les toca saber eso, no se pongan a embolatarse en cosas que no entienden, pero, ahí está el punto de inflexión del sermón: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Le hago una pregunta: ¿cuántos se acuerdan de lo que predicó el hermano Dustin hace 8 días? ¿Cómo era el título? La evangelización exige transformación. Y si no estoy mal, él habló ¿de quién? De Saulo. ¿Se dan cuenta que Saulo, qué era Saulo para la gente? Un asesino, un malo, un narco, un bendito que perseguía a la iglesia, que los mataba. Y cuando se convierte, que está en la casa de Ananías, el Señor le habla a Ananías y le dice: vaya donde Ananías. Y Ananías le dice: Señor, ¿no hay otro por ahí mejor? Ese man, véalo como era. Ese man nos mataba y está aquí. Lo bueno es que dice: y está aquí y tiene cartas para apresarnos, para matarnos. Y el Señor le dice: vaya, porque yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer ese hombre. Ahí está este texto, vea. Ahí está este texto. ¿Qué les está diciendo? Que el Espíritu de Dios es el que transforma nuestra vida para poder dar testimonio. Yo jamás me imaginé a Pablo queriendo dar la vida por Cristo, cuando él le quitaba a la gente la vida por Cristo. Y es algo que uno no le cabe en la cabeza. Si ustedes hoy en día tienen que entender algo, y voy a hablarles acerca de esto. Todo comienza con Joel 2:28. Cuando usted mira aquí adelante que cae el Espíritu Santo sobre ellos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice que desde ahí la iglesia fue totalmente otra, porque empezaron a ganar almas. Pedro empezó a predicar y la gente decía: luego ese no es el peluquero ese que tenía aire allá en la barbería. Ese no era el Fabián ese que se le salían esas palabrotas, pero ahora predica de Cristo. Eso decían de Pedro. El Espíritu vino sobre él y lo cambió totalmente y le dio poder para testificar. El derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Jesús también, de forma reiterada, escuche, les habla de que Dios enviaría la promesa. Usted mira Lucas 11:13, Lucas 24:49. No voy a ir por tiempo a esos textos. Este suceso cambió de forma dramática el rumbo de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que va a cambiar dramáticamente el rumbo de las vidas de nosotros? ¿Qué es? El Espíritu de Dios. Si usted mira y dice: oiga, mi papá hoy viniendo a la iglesia, mi papá, mi mamá, ¿qué está pasando ahí? El Espíritu de Dios está haciendo la obra. Pero no podemos quedarnos en solamente que mi papá y mi mamá vienen a la iglesia. No, tenemos que llegar a ser ¿qué? Testigos. Porque para eso vino el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema y cuál es el error garrafal que tiene la iglesia de hoy? Que el Espíritu viene, nos trae a la iglesia, pero hasta ahí llegamos. El Espíritu tiene que llegar a apasionarnos tanto que a la persona que tocamos le predicamos, y a esa persona el Espíritu también la toca. Porque si usted mira, Pedro no había predicado ni una vez, y cuando predicó se le convirtieron 3,000. Eso es lo que se llama poder para testificar, porque a él lo habían visto con las sandalias mal calzado,
todo degenerado, tal vez un día estaba así con ese ánimo. Si usted es de los que un día amanece así que se quiere ganar la Macarena, pero el otro día amanece que no quiere ni saber de la Macarena, ¿a cuánto les pasa eso? Amén. Es porque el Espíritu de Dios todavía no ha llegado con el poder necesario. Porque si el Espíritu llega, usted todos los días se levanta con el mismo ánimo, con el mismo ánimo. El Espíritu de Dios es el que nos da la capacidad que le dio a estos discípulos, porque no era fácil lo que se les venía. Este suceso tiene que transformar a la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo marca la diferencia. Pastor, ¿y por qué esa persona sí puede y yo no? ¿Por qué usted sí puede y yo no? Pastor, ¿usted por qué sí? O pastor, ¿él por qué sí y por qué yo no? Porque el Espíritu de Dios hace como Él quiere en quien quiere. Si usted se pone a buscarlo, ¿qué va a hacer? Lo va a encontrar. Él está ahí. Búsquelo, 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 búsquelo. Yo le voy a decir algo y se lo voy a parafrasear hoy. El Espíritu de Dios le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta. Y yo le digo algo: no se enamore hasta que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Escuchen, no se enamoren hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Qué peligro es que usted se enamore sin que el Espíritu de Dios haya venido sobre usted, porque usted resulta adorando más a ese pendejo o a esa pendeja. Y perdone que se lo diga de esa manera, porque así es. Y resultamos sufriendo. Es que sufro, es que no sabe cómo me hace sufrir. ¿Quién lo está haciendo sufrir? El no haberle dado a Dios el primer lugar y haberle dicho: Espíritu Santo, ven sobre mí, ven sobre mí. ¿Por qué hoy en día los divorcios aumentan? ¿Por qué hoy en día dentro de la iglesia los divorcios pululan? Porque no hemos invitado al Espíritu de Dios a nuestro hogar para que nuestro matrimonio sea testigo, sino que nos enamoramos de la carne, nos dejamos llevar por las pasiones. Ustedes ni se imaginan las tentaciones que tuvieron los discípulos ahí para adelante. Hablemos un poquito del área económica de los discípulos. Si usted no deja que el Espíritu Santo venga sobre usted antes de usted ser bendecido, ahí va usted a tener problemas. El problema es que nos dejamos marear por la bendición. Llegó el trabajo, llegó esto, y resulta que lo que era bendición se convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba. Y el Señor fue tácito y les dijo: ustedes pueden tener muchas ganas, ustedes pueden estar que se van a evangelizar, pero no se me muevan hasta que no venga el Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia tiene que empezar a sentir. Yo le digo algo: nosotros veníamos evangelizando. Yo vengo de un proceso de 15 años de formación, donde en los años 13, 14 y 15 fuimos demasiado fuertes con el pastor Mauricio afuera evangelizando, y la gente se convertía. Hoy en día Cumaral es lo que es porque hicimos el trabajo. Y yo llegué aquí y intenté hacer lo mismo: saquemos a la iglesia a evangelizar, saquemos a la iglesia al Coliseo. Y el Señor me dijo: no, mijo, hasta que el Espíritu de Dios no esté en ellos, no se me vuelva a salir. Y eso es lo que estamos esperando, que a pesar de que ustedes están allí, la iglesia tiene que tener un tiempo. Los discípulos tuvieron 3 años y medio para esperar
a que su maestro se fuera y viniera el Espíritu Santo para ellos explotar. Y usted se da cuenta que ni la política, ni la economía, ni los poderes del aire, ni los demonios, nadie pudo detener a los discípulos que fueron apóstoles, porque ellos sí tenían el Espíritu Santo. Por eso cuando se encontraron al cojo ahí en la puerta de la Hermosa, el cojo les pedía plata. Y entonces cogí yo al del Transmilenio y le dije: no tengo monedas, pero de lo que tengo le doy. Y me hizo así. ¿Qué esperaba? Plata. Y tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros damos plata porque no tenemos al Espíritu Santo. Cuando su hijo le pide comprensión, ¿usted qué le está dando? ¿Una retaíla así de larga? Cuando su esposa le está pidiendo cariño, ¿con qué le sale usted? ¿Ah? No tenemos al Espíritu. Si tenemos al Espíritu, nosotros damos de lo que tenemos. ¿Amén o no amén? Entonces recibamos el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos? Búsquelo. En oración búsquelo y diga al Espíritu Santo: este cristianismo sin usted no vale nada. Yo se lo he dicho. Yo le dije al Espíritu Santo, yo le dije: muéstreme algo mejor que la rumba, que la música electrónica. Muéstreme algo mejor. Si usted no me muestra eso, créame que yo me le devuelvo. Así le oré yo al Espíritu de Dios. Y me cogió una noche por allá en una cama a hablar en lenguas dormido. Y hablé en lenguas como 2 horas, no dejé dormir a la gente que estaba allá al pie mío. Casi me despiertan porque dijeron: este se volvió loco, mírelo hablando dormido y habla por ahí, este ni se le entiende. Al otro día me levanto y me dicen: oiga, ¿usted anoche qué le pasó? Estaba en una pesadilla, ¿qué tenía? Dando gracias a Dios que había un descarriado ahí en la pieza donde yo estaba durmiendo, en el container, y le contó a los otros. Dijo: no, déjenlo, porque ese está siendo bautizado con el Espíritu Santo. Pasaron 8 días y llegué yo a la iglesia así. Yo hablé dormido, intenté hablar en lenguas ya despierto y no pude. A los 8 días que salí de permiso, llegué a la iglesia y puse un pie así en la iglesia y me coge el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Desde ese día sentí que el Martín viejo se murió y empecé la nueva carrera de Dios, y hoy estoy predicando la palabra por gracia de Dios, porque ha podido cambiarme. Entonces yo le animo a que busque al Espíritu Santo. No se vaya, no se enamore, no venda la finca si el Espíritu Santo no está con usted. No se meta en más negocios si el Espíritu Santo no está con usted. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Porque usted no va a poder después dar testimonio. Y miremos lo tercero para terminar. Tener poder para testificar implica ratificar su testimonio. ¿Con qué? Con nuestra vida. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El testimonio de Jesús, su muerte en la cruz y la resurrección son el marco del evangelio que ellos testificaban. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué mataron a Esteban, el primer mártir? ¿Por qué lo mataron? Porque ¿de quién predicó? De Jesús. Y él les dijo: mire, ustedes lo mataron, ustedes fueron. Se juntó el pueblo, se juntaron los sacerdotes, se juntaron esto en contra de Jesús. Y era tanto lo que él sentía. ¿Qué les estoy diciendo? Yo no les estoy diciendo: vaya, prediquen, digan que Jesús murió, digan que Jesús no. Eso fue lo que hizo Esteban allá.
Pero Esteban lo hizo en contra de muchas adversidades. ¿Cuál es el problema? Escuche lo que le voy a decir ahorita. Un fiel testigo se conoce en la adversidad, no en la comodidad. ¿Sabe cuándo nos acomodamos nosotros? Cuando el evangelio nos empieza a traer problemas. Preferimos la comodidad de nuestra vida que la incomodidad de dar un testimonio. Por ejemplo, mire lo que está pasando hoy. ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo le explico yo a Jenny que anoche me abrazaba a las 3:30 de la mañana, me abrazaba y me decía: ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevó? Yo soy consciente que ella no tiene la madurez para entender lo que está pasando. Porque si tuviéramos la madurez suficiente, ¿sabe qué diríamos? Y el Señor anoche me confrontó, porque anoche me arrodillé ahí en el pasillo del hospital y lloré pidiéndole a Dios que no se lo llevara. Le dije: Señor, no te lo lleves. Y me levanté de ahí a abrazar a la mamá porque había muerto el niño. Pero me levanté de ahí entendiendo que el niño está con Cristo. ¿Ah? Y eso me lo da el Espíritu Santo. Qué difícil es que nos sorprendan esas situaciones sin tener al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con los discípulos? A la cárcel. Camine a ver, mijo, allá. Y les daban. ¿Y qué hacían ellos? Amargados. Ay, no, yo no vuelvo a hablar de ese man. No, ese man era un loco, ese se murió y quién sabe si resucitó. Cantaban, alababan al Señor y decían: gracias, Señor, porque somos dignos de sufrir por tu nombre. Eso solamente lo hace una persona que tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que ratificar su testimonio en momentos de abundancia es fácil, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la adversidad, ahí es cuando tenemos más que ratificar, porque sabemos para dónde vamos. Los discípulos sabían que los esperaba un reino inconmovible, pero solamente lo pudieron asimilar cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si a alguno de nosotros nos apedrearan por hablar de Cristo aquí en la Macarena? ¿Qué pasaría con el resto? Dijo un pastor: no quedaría uno, saldrían corriendo como gatas despavoridas. Eso le pasó a la iglesia del primer siglo. Predicando Esteban, predicando, y lo mataron a piedra. Y al otro día se levanta Felipe, al otro día se levanta Pedro. Eso es testificar, estar dispuestos a dar la vida. Ay, pastor, hoy en día, ¿quién nos va a quitar la vida por predicar? En este contexto colombiano estoy seguro que casi nadie nos la va a quitar. ¿Qué es lo que nos está quitando hoy el testificar de Dios? La comodidad, el no querer sufrir, el tener una iglesia que nos ha dicho que es mejor vivir en victoria, que es mejor vivir bendecido, que es mejor ser cola y que es mejor todo eso de teología barata que nos han predicado y que nos predican por las redes sociales. Pero hay momentos tan difíciles en la vida donde nosotros se nos da una oportunidad inmensa para testificar, pero no los queremos vivir. En cambio, los discípulos echaron para adelante y dijeron: no importa, nosotros sabemos qué es testificar. ¿Sabe qué es lo que a mí me duele a veces de esto? Que la iglesia de hoy no testifica, la iglesia de hoy critica. La iglesia de hoy, un aguacero
la saca del culto. ¿Usted se imagina donde vengan momentos difíciles? Yo le he dicho a Dios que me prepare para cuando me paren y me digan, no puede predicar más acá. Le he dicho a Dios que me prepare para eso, porque sé que no está lejos el día. Ahí es donde más voy a testificar. Y si por testificar mi vida tiene que pasar a manos de ellos, pues que pase. Porque esa es la fe que yo tengo que dejarle a mis hijos. Esa es la fe que yo tengo que heredarle a la iglesia. No un pastor cobarde que sale corriendo en la adversidad. Tenemos que tener la capacidad de testificar. Un fiel testigo, vuelvo y se lo digo, se conoce en la adversidad y no en la comodidad. Esteban dio la vida por Cristo, fue un fiel testigo. Si yo le pregunto hoy a la iglesia, ¿qué está haciendo usted para testificar? ¿Cuál es la incomodidad que usted está pasando para testificar? Ahí está el problema. ¿Sabe cuáles son los testimonios de la iglesia hoy? Pase, hermano, pase. Ay, pastor, gracias, Señor, porque yo tenía un carro de arepas y cuando vine a Cristo, ahora tengo 5 carros de arepas. Uy, y ya no me cabe la bendición. Esos son los testimonios de hoy. ¿Ah? Esos son los testimonios de hoy. Señor, cuando vine se me acabaron. No. Testificar es estar dispuesto a entregar nuestra vida. Y nuestra vida no le estoy hablando solamente física, es nuestra vida espiritual. Usted entrega su vida cuando usted tiene una responsabilidad como iglesia. Le decía yo a la iglesia el viernes, tenemos que venir a orar. Esa es una responsabilidad, eso es entregar la vida por Cristo. Tenemos una responsabilidad de ayunar. Tenemos una responsabilidad como maestros de parcelar. Tenemos una responsabilidad como pastores de predicar. Tenemos una responsabilidad como miembros de la iglesia de diezmar. No, pastor, es que yo la verdad soy testigo, pero me cuesta diezmar. Yo le hablo a todo mundo, pero no diezmo. Pastor, ¿por qué se sale del tema? No me estoy saliendo del tema. Lean Hechos 5. Lean Hechos 4. ¿Qué ocasionó el Espíritu Santo en ellos? ¿Qué ocasionó? Todos tenían necesidades, pero entre todos se las suplían, porque ellos se enteraron y dijeron, es Cristo, viene pronto. Es imposible que yo tenga y el otro no tenga. Es imposible que... Y por eso fue que la iglesia se incendió en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Cuando nosotros podemos dar libremente. Ahí viene el Espíritu Santo. Y se lo digo, ahorita estuvimos en Bogotá con mi esposa y yo, la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda. Nosotros viajamos con mucha necesidad, a veces hasta prestamos dinero para salir. Y a veces no alcanza. Y estando en Bogotá nos quedamos así, cortos. Y yo le dije, no importa, Señor. Nos tocó bajarnos del estrato 6 al estrato 3, 2. Porque los primeros 4 días fueron auspiciados por la iniciativa a la cual estoy sirviendo y trabajando, que es AIRI. Y nos hospedaron en un hotel y eso nos llevaron, nos puso comida y se acabaron los 4 días y pase la Caracas y bájese a un hotel más barato y a comer mogolla de uno con tinto. ¿Entiende? Y estando ahí le dije, no importa, Señor, contento porque estaba recibiendo palabra, 4 días recibiendo capacitación y 4 días recibiendo palabra. Y estando aquí en medio de eso, me llama mi mamá y me dice, mi hijo, ¿y cómo está? Y sería yo mal poner a decirle, no, mamá, aquí pasando necesidad, Y el Señor se movió, bendijo a un hermano,
para bendecirme. El pastor presidente de las Asambleas de Dios dijo: yo le voy a pagar unas noches de las que usted está viviendo ahí en el hotel, tranquilo. Y el Señor se mueve. Pero lo importante de esto es que usted tenga el contentamiento que tuvieron los discípulos. El que tiene al Espíritu Santo se contenta cuando hay y se contenta cuando no hay. Eso es lo bonito. A veces nosotros somos muy dados a vivir de lo económico. Y por eso Pablo se gastó toda una carta que se llama la carta a los Filipenses para decirle a la iglesia: mire, yo he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez. Yo dejé todo lo que era y aprendí a rebajarme, pero el Señor me ha exaltado. De manera que, ¿cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren poder para testificar? Le voy a dejar esta frase muy sencilla, pero que usted la va a llevar en su corazón. Si queremos poder para testificar al Espíritu Santo, debemos buscar. Búsquelo. Búsquelo, 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 búsquelo. Y su vida va a ser diferente. Colóquese de pie y oramos al Señor.